Hemos visto cómo Dios nos muestra mediante la conciencia lo que es bueno y lo que es malo a sus ojos. En esta lección vamos a ver cómo Dios enseña a sus hijos a andar en obediencia a Él. Bienvenidos a este espacio de Escuela Bíblica. Continuamos con la clase número 9. La vida cristiana práctica. Hoy hablaremos sobre la disciplina de Dios. Muchas veces parece que los impíos se escapan con sus pecados y prosperan en esta vida. Mientras tanto, nosotros los hijos de Dios tenemos muchas pruebas y muchos problemas. En el Salmo 73, el salmista estaba quejándose a Dios sobre ese mismo asunto. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, logran con creces los antojos del corazón. La idea de que el impío prosperaba le causaba mucho dolor al salmista, hasta que Dios le muestra lo que les pasaría a los impíos. Salmo 73, versos 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Perecieron, se consumieron de terrores. La verdad que surge aquí es que en el mundo venidero los impíos van a recibir el juicio final por sus pecados. Ellos pueden prosperar en esta vida, pero no pueden escapar del justo juicio de Dios. Un día comparecerán ante el gran trono blanco donde serán juzgados por cada pecado. Dios disciplina a sus hijos. Los hijos de Dios tienen un privilegio que los inconversos no tienen. Ellos están bajo la disciplina de su Padre Celestial. ¿Qué es la disciplina? Disciplina es educación. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, pero presta cuidadosamente atención a la educación de sus propios hijos. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para ser lo que él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente. Quiere que siempre diga la verdad y que sea honrado. Quiere que sea diligente y que sea cortés, que sea considerado con los demás. Un buen padre comienza la educación de su hijo a edad muy temprana y continúa su instrucción hasta que su hijo alcanza la madurez. Día tras día, fiel y amorosamente lo disciplina para hacerlo como él quiere que sea. Dios nos disciplina por medio de la enseñanza. Dios es un buen padre. Él es fiel. Él es amoroso. Él nos disciplina. Disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean. Instruye y nos enseña para que podamos honrar su nombre. El Señor nos dio esta promesa. Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos enseña mientras que estamos a solas con Él estudiando su palabra. Nos enseña por medio de pastores. Nos enseña por medio de nuestros líderes. Nos enseña a través del ejemplo de hombres y mujeres piadosos. A lo largo de toda nuestra vida debemos estar aprendiendo acerca de Dios. Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. La historia de Jacob, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos. Jacob no tenía buen carácter. No solo era listo, era astuto. Además, Jacob era codicioso, fraudulento. Siempre estaba tratando de sacarles provecho a los demás. Jacob defraudó a su hermano mayor quitándole la primogenitura. Engañó a su padre. En realidad, logró aprovecharse de casi todas las personas con las que él tenía contacto. Dios sabía cómo era Jacob y estaba tratando con él. Lo envió a trabajar con su tío Labán, quien era igual de engañador. No es casualidad que Dios envía a Jacob con su tío Labán. Jacob se enamoró de la hija de Labán, Raquel, y quiso casarse con ella, pero Labán, ¿qué hizo? Le dio el cambiazo. Le pidió 7 años de trabajo por ella. Jacob accedió gustosamente a eso. Sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba.
Génesis capítulo 29, versículo 20. Ahora bien, cuando se cumplen los 7 años, Jacob pidió casarse con su novia, en este caso con Raquel. En esa época no se hablaba de novias. Labán preparó una gran fiesta de bodas, y cuando terminó Jacob descubrió que había sido engañado. Labán había sustituido a Lea, su hija mayor, por Raquel. Jacob se había casado con la chica equivocada. Es decir, que tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Durante 20 años, Jacob fue engañado por su tío. Y durante estos años, Labán cambió su sueldo, dice la palabra, 10 veces. Al final, Jacob dejó la tierra de Harán para volver a su hogar. Y durante el viaje, Raquel, al dar a luz, se enfermó y murió. Más tarde, el hijo favorito de Jacob, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Engañaron a su padre, haciéndole creer que José había sido despedazado por una bestia. Jacob creyó la mentira y lamentó la muerte de José por muchos años. Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado. Se enfrentó con una dificultad tras otra. Y en una ocasión Jacob exclamó: «Contra mí son todas estas cosas». Sin embargo, la realidad era que Dios estaba utilizando todas esas circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina y el castigo, Dios estaba produciendo un camino en el carácter de Jacob. Un camino que le llevaría a él. Y no solo un camino, un cambio. Al final vemos a un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador, ahora era Israel, un príncipe con Dios. Era manso, humilde de corazón, era maduro. Era un hombre que andaba con Dios. Aún Faraón, el rey más grande de la tierra en aquel tiempo, reconoció a Jacob como un hombre de Dios. Faraón, dice la palabra, que se inclinó ante Jacob para recibir su bendición. Estamos hablando de José. Era el segundo más importante después de Faraón. Tenemos mucho de Jacob en nosotros. Cada uno de nosotros llevamos en sí mucho de la naturaleza de Jacob. Somos egoístas, buscamos lo nuestro. Sabemos ser astutos y engañadores para lograr lo que deseamos. Por eso Dios tiene que disciplinarnos. ¿Y cómo nos disciplina Dios? Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Y Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad. Están ordenadas por Dios, son permitidas por Él. Vienen juntas y están obrando para nuestro bien. Un ejemplo es el de Job. Fue Dios quien permitió que Satanás le quitara todo a Job. Es Dios que permite la disciplina. Es Dios el que permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: «Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Muchas de las cosas que nos ocurren no parecen buenas en sí mismas. Por el contrario, pueden ser dolorosas, pueden ser duras, amargas para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que podemos saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas las cosas. Por eso Dios corrige a sus hijos por medio del castigo. Si no hacemos caso de sus enseñanzas ni de su disciplina, Dios tiene que castigarnos. Y el castigo es como una palmada, entre comillas, de Dios. Es una forma de disciplina. Dios nos corrige cuando somos desobedientes. Y el castigo no es lo mismo que el juicio de Dios. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal, mientras que el objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una persona mejor. Hay otra diferencia. El juicio no involucra amor, mientras que el castigo, sí. Un padre muestra su amor por su hijo castigándolo. La Biblia dice: «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». Proverbios capítulo 13, verso 24. ¿Qué significa el castigo de Dios? Cuando Dios tiene que castigarnos, podemos sentir lástima por nosotros mismos y preguntarnos: ¿por qué me está pasando esto a mí?
Podemos mirar a nuestro alrededor y ver a otros que han hecho lo mismo que nosotros y, sin embargo, no están atravesando por los mismos problemas que sufrimos nosotros. Nos preguntamos por qué. Podemos pensar incluso que Dios no nos ama o que está enfadado con nosotros. Pero estas conclusiones son equivocadas. Esos son engaños de Satanás. Él quiere que pienses que Dios no te va a perdonar. Y por eso te dice, sigue pecando, si Dios no te va a perdonar. Si eres un pecador, ¿para qué vas a arrepentirte si vas a volver a caer? Veamos ahora el verdadero significado del castigo. El castigo es prueba de que somos hijos de Dios. Lo primero que debemos ver acerca del castigo es que es prueba de que tú y yo somos hijos del Dios Altísimo. Dios nos disciplina porque nos ama. Él corrige a sus propios hijos. Te voy a poner un ejemplo. 5 niños jugaban en un jardín. Estaban cubiertos de barro. De pronto salió una madre y dio unas palmadas fuertes a 3 de ellos. Les prohibió seguir jugando allí. Y uno de sus chicos se quejó. ¿Por qué no le pegaste también a los otros? Ella dijo, porque ellos no son hijos míos. Curioso, ¿verdad? Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos. Y te preguntas por qué la gente inconversa hace mal y aparentemente se le pasa muy bien. ¿Por qué el impío prospera y yo no? En cambio, cuando un hijo de Dios hace lo mismo, recibe corrección. La razón es simplemente esta. Los inconversos no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Eso de que dice, no todos somos hijos de Dios, eso es mentira. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que aceptan a Jesús en su vida. Todos somos criaturas de Dios, por supuesto, pero hijos solo los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Los inconversos no son hijos de Dios. Dios solo disciplina a sus propios hijos. Los inconversos serán castigados por sus pecados en la vida venidera, pero Dios corrige a sus hijos en esta vida. Si Dios te corrige, eso prueba simplemente que tú eres su hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El castigo es prueba de que somos hijos de Dios. El castigo es prueba de que Dios nos ama. La segunda cosa que debemos ver acerca de la corrección, de la disciplina de Dios, es que es prueba de que Él nos ama. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque está enojado con nosotros. Nos corrige porque nos ama. Te invito a que leas Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando nos demos cuenta de que las pruebas y los problemas vienen de nuestro Padre Celestial, vienen porque Él nos ama. Toda nuestra actitud hacia ellas cambia. El salmista dijo, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Salmo 94, verso 12. ¿Cómo debemos recibir la corrección de Dios? No menospreciándola. Dios nos dice en su palabra cómo debemos recibir su corrección. Hebreos capítulo 12, verso 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Está hablando de la disciplina del Señor. No está hablando de la disciplina que te pone el hombre. No está hablando de la disciplina que te pone tu pastor o tu líder, tu autoridad. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En este versículo Dios nos dice que hay 2 reacciones que debemos tener cuando Él nos disciplina. La primera, no debemos menospreciar la corrección del Señor. Y el uso de la palabra menospreciar significa no darle la debida importancia. La palabra de Dios nos amonesta a que no recibamos a la ligera la corrección del Señor. Si Dios nos corrige, debemos tomarlo seriamente. Si Dios te corrige es porque hay que mejorar esa área donde has fallado, buscando aprender la lección que Él desea enseñarnos. Muchas veces nosotros
Pasan los años sin aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de la corrección, a través de la disciplina. No nos damos cuenta de que Dios nos está corrigiendo y muchas veces no lo tomamos en serio. Dios nos está educando a sus hijos constantemente. Sin embargo, muchos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede. Piensan que todo lo que les pasa es solo por casualidad y no se dan cuenta de que Dios está obrando a través de sus circunstancias. No se les ocurre que Dios está usando estas circunstancias para enseñarles sus caminos. Y de verdad esto es trágico cuando un cristiano no percibe la mano de Dios en las circunstancias. Es trágico menospreciar o tratar a la ligera la corrección de Dios. Por lo tanto, una de las primeras actitudes que debe aprender un hijo de Dios es la de tomar en serio la corrección de Dios. Desde luego no estoy diciendo que cada enfermedad, por ejemplo, o cada accidente es corrección del Señor, pero deberíamos prestar una atención cuidadosa a nuestras circunstancias. Cuando algo ocurre, nuestra primera pregunta debe ser, ¿qué significa esto? ¿Está el Señor tratándome de enseñar algo? ¿Hay algo en mi vida que no sea agradable a Él? Debemos tomar en serio la corrección del Señor, o esta podrá pasar de largo sin beneficiarnos. Este es el primer punto. Estas son las dos reacciones. La primera, no debemos menospreciar la corrección del Señor. Y la segunda, no debemos desmayar cuando Dios nos reprende. La palabra desmayar significa descorazonarse, desanimarse demasiado. Y la palabra de Dios nos dice aquí que cuando Dios nos reprende o castiga no debemos sentirnos, ¿cómo decirlo? Si hablamos de desmayar, pues podríamos decir derrotados, que es lo opuesto a tomarlo a la ligera. Cuando Dios está corrigiéndonos podemos llegar a desalentarnos tanto que nos sentimos tentados a darnos por vencido. Tal vez llegamos a pensar que no es imposible vivir la vida cristiana, pero Dios nos dice que no desmayemos. Quiere que sepamos que su corrección es debido a su amor hacia nosotros y desea lo mejor para nosotros. Que Dios nos capacite para ver que las pruebas, las experiencias, las correcciones que Él manda son para nuestro bien. No hay nada agradable en ser corregido, pero si lo aceptamos en la forma correcta, va a producir frutos preciosos en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. ¿En quiénes produce la corrección ese fruto apacible de justicia? Lo produce en los que en ella han sido ejercitados, aquellos que son sumisos a la corrección de Dios. David conoció lo que era tener sobre él la mano correctora de Dios. Conoció también lo que era someterse a Dios. Él no acusó a Dios de tratarlo injustamente ni guardó resentimiento contra él. En cambio, agradeció a Dios por su fidelidad. Salmo 119, verso 75. Además, este versículo es una canción que Juan Carlos Alvarado presenta. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esta es la forma en que debemos recibir la corrección de Dios. Debemos decirle que Él es completamente justo en lo que hace. Debemos estarle agradecidos y aprender la lección. Una lección que Él nos está enseñando. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13. ¿Qué significa esto? Pues significa que no vivimos para nosotros mismos. Nosotros influimos en los demás. Otros siguen nuestro ejemplo. Si somos desobedientes, hacemos una senda torcida y ayudamos a otros a que se desvíen. Pero si andamos en obediencia al Señor, dejamos una senda recta que otros pueden seguir. Recuerda, Dios disciplina a sus hijos para que puedan andar en obediencia a Él. Este es el mensaje que queremos compartiros en esta clase de escuela bíblica. La disciplina de Dios. Puedes dejarnos tus comentarios a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes dejarnos un pequeño mensaje en WhatsApp o en Telegram. Únete al grupo de amigos.
Ahí podrás compartir con nosotros todas estas reflexiones y muchas más. ¿Qué piensas al respecto de la disciplina de Dios? ¿Estás en ese tiempo de corrección, de castigo de parte de Dios? Cuéntanos tu experiencia. Queremos leerte. Radio Solidaria, una radio comprometida.